Vamos a ver ahora a las distribuciones de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es una tabla que permite organizar y mostrar los datos de una variable junto con el número de veces que aparece el valor, las veces en que el valor se repite, ¿no? Al cual denominamos frecuencias. Okay. Las frecuencias que normalmente se manejan vendrían siendo las absolutas, su representación, ¿no? Frecuencia absoluta, F sub i. Ese es su símbolo de la frecuencia. La frecuencia relativa, HI. La relativa porcentual, H sub i porcentual, o también P minúscula sub i, P de porcentaje, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos a las acumuladas. Las acumuladas se representan las mismas letras, pero en mayúscula, ¿no? F mayúscula sub i, H mayúscula sub i, H mayúscula sub i porcentual o P mayúscula. ¿Ya? Estas vendrían siendo la simbología que vamos a ir manejando. Ok. Vamos a las tablas de frecuencia para las variables en escala ordinal. Muy bien. Variables que implican orden, ¿ok? Así como su nombre indica, ordinal, ¿no? Viene de orden, por lo tanto expresa orden. Muy bien. Al expresar orden, entonces, ojo, habíamos dicho de que la variable nominal y la ordinal siguen siendo cualitativas, ¿no? Por lo tanto, estas se definen mediante palabras, o sus datos son palabras. Todavía no son numéricos, sino más bien son palabras. En ese sentido, habíamos visto ya la definición de frecuencia absoluta, y habíamos dicho de que la frecuencia absoluta viene siendo el conteo, ¿no? O sea, cuando nosotros contamos los valores, estamos ya frente a la frecuencia absoluta. O sea, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable y lo representamos como el FI. FI en minúscula, ¿ya? Entonces, ya al haber un orden, ya no es como el caso anterior que era nominal, ahora es ordinal, se suele poner de menor a mayor. Por ejemplo, acá tengo deficiente, regular, bueno, excelente. Siempre es bueno poner la categoría más alta abajo y la categoría más baja arriba, ¿no? Como una progresión, ¿ya? Aquí va deficiente, regular, bueno, excelente. Ok. En el caso de la variable en escala ordinal, ya se involucra la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que, retrocediendo un poco, en el caso de la variable en escala nominal, recuerden esto, variable en escala nominal solo tiene 3 frecuencias: la absoluta, la relativa y la relativa porcentual. ¿Ok? En cambio, cuando estamos en la variable en escala ordinal, ya tenemos a las acumuladas, la frecuencia absoluta acumulada. Sí, para poder calcular este tipo de frecuencias hay que tener en cuenta que la variable estadística ha de ser cuantitativa o cualitativa ordenable, ¿ya? En otro caso no tiene mucho sentido el cálculo de esta frecuencia, es decir, la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada de un valor de la variable es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual, esto es importante, un valor menor o igual que el de la variable, y lo representamos como un FI. En este caso, nótese que el FI es mayúscula, ¿no? La F es mayúscula. ¿Ya? Ok. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada? En el caso de la frecuencia absoluta acumulada, en principio, repetimos la frecuencia absoluta y de ahí vamos sumando en zigzag. Por ejemplo, el 22 se repite,
22 más 25, 47. 47, me pasé. Más 30, 77. 77 más 23, 100. Va en ese sentido. ¿Ya? Siempre va yendo en este sentido. Una característica importante es que la última frecuencia acumulada es igual al total de los datos. Muy bien. Para el ejemplo, nos vamos a el Word que hemos descargado. Y ahora vamos a trabajar con el ejemplo número 2. Dice, Ventas.com realiza una prueba de mercado respecto a la facilidad de navegación en su nuevo sitio web. Selecciona al azar 40 usuarios frecuentes y les solicita que califique la relativa facilidad para navegar como mala, buena, excelente o sobresaliente. Los resultados se muestran en la tabla. Aquí tenemos los resultados. Organice y presente los datos en una distribución de frecuencias. Listo. Entonces, vamos a presentar nuestros datos en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar Microsoft Excel para hacer los conteos de manera rápida, sencilla y de una forma más automática. ¿Ya? Entonces, prestar mucha atención. ¿Qué es lo que voy a hacer seguidamente? Fíjense, aquí tengo mis datos, voy a ejecutar el Excel. ¿Ya? Voy a inicio, acá tengo mi Excel. Muy bien. Entonces, para poder hacer la tabla, vamos a hacerlo por partes, ¿no? Vamos a utilizar Excel para hacer los conteos. ¿Ya? Entonces, estos datos, ¿ven? Selecciono el cuadro para seleccionar una tabla en Word. Ustedes apuntan el mouse y en la parte superior, en la esquina superior izquierda, van a observar una cruz. ¿Okay? Le hago un clic en la cruz, un clic derecho, copiar. Y para que todos tengamos el mismo resultado, nos vamos aquí a la celda A1 y en el A1 lo pegamos. Listo. Ya lo tenemos en el Excel y lo que nos interesa es el conteo, ¿no? Fundamentalmente el conteo. Ya. ¿Cómo hacemos para el conteo? Paso 1, fíjense, le voy a poner nombre al conjunto de datos. ¿Para qué le pongo nombre? La idea de ponerle nombre al conjunto de datos es para que me facilite en el conteo, ¿ya? Que facilite el conteo. Entonces, allá. Ahora, ¿cómo le ponemos o cuál va a ser el nombre que le voy a colocar? Observen lo siguiente, ¿no? Paso 1, selecciono desde A1, o sea, selecciono el sector, ¿no? Empezando en la esquina de la 1, selecciono todo el sector. Le apunto al centro, jalo, ahí está. Selecciono el conjunto de datos. ¿Okay? Una vez que he seleccionado, obsérvenlo por aquí, acá, donde dice A1, yo le voy a dar un clic, le borro eso que está escrito como A1, y aquí le voy a poner un nombre arbitrario, cualquier nombre que se me ocurra. Por ejemplo, para mí se va a llamar datos, pero un nombre que tenga más de 4 letras, ¿no? Datos, ¿no? Una vez que escribí datos, es importante, sumamente importante, pulsar la tecla Enter. Si no pulsan la tecla Enter, el nombre no queda grabado. Acá, Enter, listo. Ya está. Hasta ahí ya tengo los datos correspondientes. ¿Ok? Una vez que ya le puse el nombre,
vamos a proceder con el conteo. Mala, buena, excelente, sobresaliente. Mala, buena, excelente o sobresaliente. Entonces yo voy a contar aquí abajo nomás, voy a poner aquí en la variable m de malo, bueno, excelente, sobresaliente. Aquí abajito pondré el total. Y por aquí le voy a poner la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta viene siendo el conteo, ¿no? Ya. Ok. Vamos a proceder a hacer el conteo. ¿Ya? Entonces, he copiado mis datos al Excel. En el Excel le puse nombre al conjunto de datos. Yo le puse un nombre así como datos. Y luego voy a proceder a hacer el conteo correspondiente. Empiezo con todas aquellas letras que significan malo, que está representado como M. Para hacer un conteo utilizo una función de Excel que se llama la función contar.si. Lo voy a poner así, ¿va? Igual empiezo a escribir la letra C y aparecen todas las funciones de Excel que aparecen con cero. Entonces, como no encuentro todavía, voy a poner así, ¿va? CO, CON. Ahí está, ¿va? Ahora sí aparece contar, contar blanco, contar sí conjunto, contará. ¿Ya? Si yo quiero, puedo escribirle completo, ¿no? Si contar, ¿no? Ya va apareciendo ahí, ¿no? Entonces, para no escribir mucho, al que dice contar sí, le hago doble clic. Ahí está. Entonces, aquí nótense que abajo aparece la etiqueta, ¿no? Dice contar.sí, rango. Yo acá debo poner el rango. Y el rango no es otra cosa que el conjunto de datos que yo había puesto. O sea, yo le puse como nombre datos, ¿no? Inclusive ya sale escrito datos. Algo importante aquí. Fíjense, después de la palabrita rango en su computadora, en el mío aparece punto y coma. Yo voy a poner punto y coma. Pero si en su computadora aparece coma, solamente la coma, ustedes le ponen solamente la coma, dependiendo de lo que diga después de esta palabrita rango. Entonces, acá le pongo coma. Y el criterio, en este ejemplo, para que sea más fácil, yo le voy a poner entre comillas la letra M. ¿Por qué? Porque yo quiero contar cuántas veces se repite la letra M. Pulsen la tecla Enter. ¿Qué número aparece? 6. Ahí está. Luis Fernando nos dice que aparece 6. Perfecto. Lisette, Glicerio, Wilson, Aaron. Ok. Paul. Están confirmando que aparece 6. Ya. Estoy fallando. El mío es punto y coma. Listo. 6. Ahora voy a contar las veces que se repite la letra B de bueno. Entonces aquí voy a poner igual contar punto sí, abro paréntesis, en el rango llamado datos, punto y coma, y entre comillas la letra B para que cuente cuántas veces aparece B. Yo me puedo copiar la función, control C, control V, y le cambio la B por la letra E. 16 veces. Perfecto. Y también aquí me copio la función, o sea, un control C,
En el sobresaliente tenemos, acá cambio la letra S, el 8. Listo. Ok. Y ahora, a ver, voy a sumarlo. Para sumar, nos encontramos simplemente con el icono que aparece aquí arriba como sobresaliente. O bueno, como sumatoria, ¿no? Aquí arriba. Ya. Le hago un clic debajo de los números y le hago un clic en sumatoria. Excel detecta todos los números que están arriba y los va a sumar. Sumando 40. Como acá hay 40 datos, y como acá me indica 40, quiere decir de que el conteo es correcto. El conteo es correcto. Ok, entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es el conteo directo, ¿no? Eso de repente anótenlo en su cuaderno. La frecuencia absoluta, representado como FI, es el conteo directo. Muy bien. Seguidamente, aquí al costadito, yo voy a poner el F mayúscula I. El F mayúscula I representa a la frecuencia absoluta acumulada. ¿No? Recuérdense de eso. La frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que la frecuencia absoluta acumulada solo se obtiene cuando la variable está en escala ordinal. ¿No? O ordinal intervalo razón, ¿no? Pero no cuando está en escala nominal. Entonces, ¿qué observo? Para calcular la frecuencia acumulada, el primero se repite. Entonces aquí en Excel, este 6 lo voy a repetir aquí al costadito. Lo mismo acá, el 6, ya está, repetido. Luego, este 6 o a este 6 le sumo el 10 y el resultado lo pongo acá. 6 más 10, obviamente, va a ser 16. ¿Está? Perfecto, Glicerio me ayuda. Muy bien. 16. Continúo en ese sentido, ¿no? O sea, las sumas son así. Hasta el último. 16 más 16, ¿cuánto sería? 32, muy bien. Acá le pongo 32. 32 más 8, 40. ¿No? Un dato importante es que la última frecuencia acumulada tiene que ser igual al total de datos. ¿Ya? Esa es una característica importante. La última frecuencia acumulada tiene que ser igual al total de datos. Muy bien. Ya tengo la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, y aquí voy a calcular a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la representábamos como un HI minúscula. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada frecuencia entre el total. Esto lo hicimos la clase anterior. Repitiendo, ¿no? En este caso, yo voy a dividir el 6 entre el total, o sea, entre 40. 6 entre 40, 0.15. Ahí está. ¿Ya? Si tienen práctica con el Excel, lo pueden hacer directamente, ¿no? O sea, la fórmula la pueden hacer directamente. Nosotros vamos a ir avanzando poco a poco. Segunda frecuencia relativa sería 10 entre 40. ¿Cuánto es 10 entre 40?
0.4. ¿Ya? Listo. 16 entre 40. 0.8. ¿Ya? Ok. 8 entre 40. 8 entre 40. ¿Cuánto sería? 0.2. ¿Ya? Ok. Totalizando. 1.55. Algo está mal. Algo está mal. ¿Ya? Profesor, Sí. en 0.4 debe ir a 0.25. Ya está. Yo he ido copiando lo que ustedes me han indicado. Entonces aquí corregimos. 0.25. Listo. Está. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está mal? Porque la suma debe ser 1. ¿Ya? Y en Estoy sumando y me 0.4. sale 1.4. ¿Eh? Continúo. A ver, vamos a dividir 16 entre 40. 16 entre 40, 0.4. ¿Ya? Ojo que yo he estado copiando lo que me han indicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra forma de comprobar? Es que la suma me debe dar 1. Ahora sí, ¿ve? La suma tiene que ser 1. O sea, ya me doy cuenta de que el procedimiento está correcto. Cuando sale 1, ¿no? Me puede salir, hemos dicho, 0.9999. Ahí a uno de ellos le aumentamos una fracción de decimal, ¿no? El cuarto decimal. O si sale 1.0001, también le quitamos a alguno de ellos una fracción del decimal. Muy bien, perfecto, perfecto. Seguidamente, ahora sí ya puedo calcular la frecuencia relativa acumulada. Acá le voy a poner H mayúscula I. El H mayúscula I representa a la frecuencia relativa acumulada. Similar al caso anterior, el primero se repite y después voy sumando en este sentido. Tal es así que el último me tendría que salir 1 también. ¿Ya? Ok. Entonces el primero lo repito, 0.15. Ya está. 0.15 más 0.25. ¿Cuánto sería? 0.4. Ok. 0.4 más 0.4. 0.8. 0.8 más 0.2. 1. ¿No? Se ha dicho que el último también tiene que coincidir con el 1. ¿Ya? Eso me indica de que todo está yendo bien. Todo está yendo bien. Luego, aquí voy a calcular el HI porcentual o también le decíamos PI minúscula. ¿Ya? Esa es la frecuencia relativa porcentual o PI. ¿Okay? Frecuencia relativa porcentual o PI. Aquí no es otra cosa que la expresión de la frecuencia relativa, pero en porcentaje. Es decir, el 0.15 expresado en porcentaje. 0.15 expresado en porcentaje sería simplemente 15%, ¿no? Una forma fácil es mover el punto, ¿no? 2 posiciones. Ahora, si desean, también lo pueden multiplicar, ¿no? Quizás
un poco más fácil el 0.15%, pero al hacer una operación con el 100 ya es casi directo. Este 25, moviendo el punto 2 posiciones, sería 25%. Aquí también, ¿no? El 0.4, moviendo 2 posiciones, ya sería 40%. Y el 0.2, moviendo 2 posiciones, sería 20%. Obviamente, el 1 es equivalente al 100%, o si gustan lo suman, pero al tener todo correcto, nos tiene que salir 100%. Ahí está. Ok. Finalmente, este es el 100%. También lo pinto. Finalmente, calculamos la frecuencia relativa porcentual acumulada. O sea, HI mayúscula porcentual, o también representado como P mayúscula I. Igualito que el otro, pues, ¿no? Este 15 a 15%. Este 0.4, 40%. El 0.8, 80%. Y el 1, 100%. Está. Listo. Listo, perfecto. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Preguntas. Sencillo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Fácil. Ya. Ok. Ya tengo mi tabla de frecuencias. Y esta tabla de frecuencias la voy a devolver al Microsoft Word para hacer las interpretaciones correspondientes, ¿no? Que dice, organice y presente los datos en una distribución de frecuencias. Acá lo voy a pegar, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Lo bueno de que entre el Word y el Excel, como son programas muy compatibles, me copio el cuadro y aquí estaría mi cuadrito. Ahí está. Ok, chicos. A ver, aquí ustedes me van a indicar en el ejemplo 2, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? Ahí tenemos en pantalla el enunciado. ¿Cuál es la variable? Ahí está. Verón nos da la respuesta, Mayra nos da la respuesta. ¿No? Un poco más preciso, facilidad de navegación, ¿no? Acá, variable, facilidad de navegación. ¿Ya? Mala, buena, excelente, sobresaliente. Muy bien. En la segunda pregunta dice, ¿ven? Si menos del 5% de usuarios califica que la facilidad de la navegación es mala, se quedará el nuevo sitio web. La pregunta es, ¿no? ¿Se regresará al sitio web anterior o se quedará en el nuevo sitio web? ¿Por qué? Bueno, aquí estaba la respuesta. Se quedó la respuesta pegada. Pero lo voy a restablecer, pero vamos por el análisis, ¿no? Ok, si menos del 5% de usuarios califica que la facilidad de navegación es mala, se quedará en el nuevo sitio web. ¿Cuántos han calificado como mala? Aquí está.
mala. ¿Cuántos calificaron como mala? En porcentaje de paso, ¿no? Mala en porcentaje, 15%. O sea, facilidad de navegación mala, el 15%. ¿Está? Dice, si menos del 5%, en nuestro caso 15%, califica que la facilidad de la navegación es mala, se quedará el nuevo sitio web. La pregunta es, ¿se regresará al sitio web anterior o se quedará en el nuevo sitio web? ¿Por qué? Pues como acá hay 15%, entonces vamos a decir, se regresará al sitio web anterior, porque el 15% opina que la facilidad de navegación del nuevo sitio es mala. ¿Ya? Entonces acá sería respuesta. Se regresará al sitio web anterior. Listo. Muy bien. Muy bien. En este ejemplo hemos observado un par de cosas nuevas, ¿no? Uno, el conteo lo hicimos utilizando Microsoft Excel. Dos, ya hemos añadido el concepto de frecuencia acumulada.